Hola, soy Dani el Rojo, también conocido como el Millonario. Hoy voy a ver el corazón del barrio, su gente. Bienvenidos al barrio Al Rojo. ¡Hey, chavalada! Aquí estamos, y no tan chavalada, que sé que me veis de todas las edades. Me quito las gafas lo primero para que me veáis los ojos. Y, por supuesto, la mascarilla, que por ahora sigue siendo obligatoria. Y la medida de distancia. Hoy tenemos aquí en el barrio Al Rojo a alguien muy, al menos para mí, muy importante, que tenía muchas ganas de traerlo. Y por fin, porque no es de Barcelona, es de Madrid, y él nos lo va a decir. Y lo presento como se llama artísticamente, Hardfighter. ¿Cómo estás? Dani? Bien, muy bien, ya sabes. Pues yo encantado de tenerte aquí con nosotros. Para mí es un gustazo, nos conocemos desde hace un par de añitos o tres, sí. Hemos tenido unas cuantas relaciones, pero yo quiero que mis seguidores, que ya te conocerán muchos, pero otros no, quiero que sepan de ti. ¿Quién eres? ¿De dónde viene Hardfighter? Pues bueno, yo soy un chaval que me he hecho así conocidillo, por así decirlo, por hacer música. Hago rap, principalmente, hago también trap, reggaetón, drill, de todo un poco. También tengo cosillas de punk y eso que me mola, pero me he hecho conocido por eso, por hacer música rap y tal. Y nada, yo soy un chaval, yo he crecido en un pueblo de Ávila que se llama Piedralaves, y he vivido ahí con mi familia hasta los 16, que me fui a vivir a Madrid, y desde los 16 hasta ahora he estado viviendo ahí en el barrio de Cuatro Caminos. En Cuatro Caminos, ¿no? Yo sabía que no eras de Madrid, sino de el barrio de Cuatro Caminos, distrito de Tetuán. Bueno, ¿y ahí qué se mueve allí, en ese barrio? Mi barrio es un barrio principalmente, es como una zona de latinos, lo llaman el Pequeño Caribe, es un barrio de dominicanos. Dominicanos, sí. ¿Vale? Entonces, bueno, no porque sea dominicano, los dominicanos dembow a tope. Dembow y bachata. Pero sí, pero claro, ¿es conflictivo el barrio a nivel delincuencia, los jóvenes? Realmente ha tenido muy mala fama y se ha hablado mucho de mi barrio en las noticias y eso. Es que a mí, sin quererme, suena. Sí, pero realmente es un barrio tranquilo. Igual hace años estaba peor. Ahora realmente es un sitio porque tú puedes ir tranquilamente andando, no te va a pasar nada. Lo que pasa es que esa fama que se le ha dado a mi barrio en los medios, yo creo que también es un poco de cosa de que se está gentrificando, porque es un barrio que está cerca del centro, entonces les interesa decir que hay estos problemas y está subiendo la vivienda, está, pues ya sabes, estas cosas. Claro, es una forma de ponerle, a la vez de que pongan servicios, por supuesto, porque si se está centrando a Madrid, tienen que poner servicios, por cojones. Entonces va bien para el barrio, pero dejará de ser barrio para llegar a ser un barrio más de Madrid, no ya a las afueras, porque claro. Cuatro Caminos era a las afueras. Pero ahora está muy pegado al centro realmente. Y claro, al estar tan pegado al centro... ¿Qué cambios has visto tú en ese sentido? Buenos y malos, positivos y no positivos. Pues buenos pocos, porque sube el precio de la vivienda y más policía, más control, más todo eso. Tú en tu caso, vale, con la música parece que llevas unos años que no has tenido que tocar, llamémoslo golfería o pequeña delincuencia, sí. Pero tú has estado a punto, ¿no? Bueno, yo cuando era más chavalín igual sí era un poco más liante, pero últimamente ya llevo mucho tiempo muy tranquilo, estoy con mi música viviendo tranquilo, bien. Pero eso en tu caso. Pero que no ves a tu alrededor que hay... A mí me pasa, es que... Claro, no todo el mundo tiene la misma suerte que yo, lógicamente. Claro, ahí está, tú, aparte, no la suerte, porque yo creo que te lo has currado. Bueno, las dos cosas. Vamos a ver. Pero también hay mucha gente que se lo curra mucho y no llegan también. Es las dos cosas. Vamos a ver, yo creo... El de Lamborghini, ¿cuánto tiempo tiene? Eso tiene que tener ya... 5, más 6... 6 o 7 años. 6, 7 años. Yo ahí es la primera vez que te escuché, porque ahí me mencionas. Sí. Pero bueno, a lo que me digo de que te lo has currado, ¿cuántos discos? Ahora tenemos este. Este es el segundo disco que he sacado en físico. Pero tienes un nuevo proyecto ya mismo para sacar. Estoy trabajando en más cosillas, sí. Estoy trabajando unas cuantas cosas a la vez. Pero de detrás,
¿Cuántos discos tienes? Tengo unas En físicos ya. En físico tengo este, el del auténtico cabrón este, y Sí. el anterior que es el de Criminal NASA. Esos son los dos que tengo en físico, pero antes de eso he estado sacando maquetas en internet. Es que unas yo cuantas. no sé, es que tiene criminal, tienes un montón. Sí, tengo música. Te metes en Spotify y tienes un montón de canciones. Por eso digo que te lo has currado. Yo veo a otros y no tienen tantas canciones. Vamos a ver, todos los que estáis arriba es porque ponéis mucha música. Sí, Y puede no te ser. voy a comparar con otros. Claro, puede ser. A mí también es verdad que es una cosa que yo no lo veo tanto como que me lo haya currado, sino que soy una persona que escribo mucho, ¿sabes? Es como para mí es como un desahogo y es una cosa que lo hago así solo y entonces al final saco muchos temas porque no paro de escribir. A mí el chaval de mi estudio que vivía antes, joder, un saludo para mi hermanito de rap. Perdón, que es que los de sonido me están diciendo que esto suena mucho, pero esto, with mama, si quieres. Dime, Que nada, tú eso, lo que mismo. mi productor, el chaval del estudio, me dice como que eso, que me tira bases y me las escribo al momento, le digo, ya tengo estos 3 temas. Tal. Me dice, tú, te vamos a tener que atar las manos o algo. ¿Todos los temas los escribes tú? Sí, Todos. todo, sí. Ya Claro. cuesta, ¿eh? Sí, sí. Entonces ahora, mira, hay conflicto. No saques ese tema. Sí, hombre. Sí, vamos a ver. Dale. No, porque creo que las dos partes tienen razón. Sí. Tanto tú como el chaval que te saltó lo del beat. Me diré, claro. Yo supongo que tú pides los beats a tu productor no, sino a gente, dices, soltarme beats que yo los pongo, ¿no? Realmente solo lo he hecho esa vez. Vale. No suelo hacer eso. Solo lo hice esa vez. Pero realmente yo me hago mis propios beats muchas veces y tengo mis 3 o 4 productores que son amigos míos que me tiran beats que ya están bien. Lo que pasa es que yo qué sé, pues Pues lo dijiste, puse como vamos a hacer diciendo, una habrá chavales nueva. que me tiren cosas guapas seguro, que a mí Y- me molen y a ellos les interesará también que yo saque cosas con su música. Claro, yo es que lo vi como un tomadaca. Claro. Darme un beat y yo tiro mi música. Claro. Y a mí que saliera ese diciendo que para darte un beat tenías que darle dinero y tal, pues claro, es lo que tú le dijiste, ¿no? Pues a lo mejor me tienes que dar tu dinero a mí para que yo cante tu beat. Claro, no, tampoco, porque Pero bueno, que es... si yo entiendo que haya gente que cobre por hacer eso, si yo no digo que eso esté mal ni nada, pero coño, yo estoy avisando que no voy a pagar porque no es una cosa que tal, estoy diciendo que quien quiera que me lo tire y que yo lo uso, que muy bien. Y el chaval no tiene bueno, que haga lo que cada uno haga lo que le salga de él, ¿sabes? Pero si el chaval se hace un vídeo poniendo mi nombre, como vacilándome en internet, pues yo pues le respondo y me río yo Claro. también. Nos No, reímos no, todos totalmente, y yo lo vi, nos pasamos bien. claro. Dentro de esto sabemos que te lo has montado tú todo. La productora, la distribución lo hacéis vosotros. Al principio y con el anterior disco y al principio con mi ropa y todo, yo me dedicaba a hacerla, a encargar a una gente que te hace los discos o encargar a la gente que te hace la Sí. ropa y me dedicaba yo a mandarlo todo por correo. Me escribían a mi correo. No, me no, pasaban y yo lo sé, yo y lo sé mandaba. porque... Bueno, tú lo sabes porque... Yo lo claro. sé. Que te lo has currado. Por eso te digo que la suerte va con el trabajo de uno. Claro. Si uno es constante. Me acuerdo que me lo comentaste. Y dices, Y hostia, yo para esas empiezo a ver que sí, pero que, claro, ¿qué hay? ¿Qué pasa en la música? ¿Qué pasa con las discográficas grandes? ¿No Realmente- quieren a jóvenes o qué? Yo no sé bien, realmente yo solo he tenido una oferta de una y sencillamente no me interesó, me ofrecían un dinero que me parecía poco como para yo meterme ahí y hacer todo eso que me querían hacer y todo, que querían hasta elegir cómo era la portada de mi disco y todo, yo qué sé. No me Sí, moló ¿no? el Porque rollo suele- y me parecía muy poco y les dije que no y ya está. ¿Y en la música se metían? ¿De quererte producir ellos o algo? No, creo que me No. decían como que que hiciera alguna colaboración, tal, que eso también no me gusta nada, porque yo solo colaboro con quien yo quiero y tal. Son cosas, pero eso es por mi forma de ser también, que soy un poco cerrado para esas cosas, la verdad. Bueno, Y cada muy uno- cabezota, ¿sabes? Lo tuyo puede... Hay a veces que parece trap por el formato, pero yo siempre lo he llamado rap kinky. Pues en tus vídeos, hostia, hay vídeos que son muy duros. Sí, ¿Eso es lo que ves tú en la calle? sí, realmente es que es lo que hay, la verdad. Habrá gente que diga, este está flipando, pero según en qué círculos y en qué ambientes y en qué sitios, pues sí es lo que hay. Tú lo sabes. Sí, sí, no, totalmente.
Pero es eso, yo... Ha habido una vez que una persona, viendo un vídeo tuyo, el que sales a caballo y tienes disparos en tu finca, que por eso supongo que te dejarían disparar. Sí, no, no es mía. Bueno, o pero que te la sí. dejaron, vamos, digo, tu finca donde grabaste, la finca donde se grabó el Sí. vídeo. En ese vídeo, a mí más de uno me ha dicho, dice, hostia, yo me encuentro a este tío y le tengo miedo. Y en cambio a mí es uno de los vídeos que más me gusta. Claro. ¿Cómo te salió el hacer ese vídeo? ¿Cómo se llama? El vídeo, Sí. Original Kinky. Original Kinky. Claro. llama así, Kinky, claro. no, es que es bordado. Sí, ese le llama mucho la atención a todo el mundo. Porque sí, es un poco eso de algo que yo creo que así tan, de una forma así tan directa, tan explícito y tan así, no lo había hecho mucha gente aquí en España o nadie, no sé, la verdad. Es que hoy en día hay muchos jóvenes que quieren tirar por la música. Claro, pues al final es que si te vas a dedicar a eso, tienes dos opciones. Pensar en que vas a estar pagando siempre porque te lo hagan todo o aprender tú. Si es que si sabes que te vas a dedicar a eso y tal, con los años al final, si aprendes a hacerlo tú, yo creo que es mejor, la verdad. ¿Tú hay alguna forma donde te has dicho que escribes muy a menudo? Sí. ¿Cuándo estás bien para escribir o cuándo crees que estás escribiendo de verdad bien? Claro. Yo realmente escribo mucho porque tengo una vida así, a ver, vamos a ser elegantes y no vamos a decir tonterías, pero digamos que tengo una vida ajetreada que es una fuente de inspiración todo el rato. Continua. Sí.